Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 3 del libro de Eclesiastés, del versículo 1 al 8, que para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Los tiempos y las dificultades de la vida. Los tiempos y las dificultades de la vida. Vamos a hacer nuestra lectura de nuestra porción. Dice la palabra de Dios: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Vemos en esta sección ahora del libro de Eclesiastés las dificultades de la vida. El primer tema que habla aquí es en el versículo 1, que reconocemos en la Reina Valera como la siguiente forma. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La felicidad absoluta depende del gozo de la vida, con ciertos límites que en parte se rigen por lo oportuno en que se participan. Lo oportuno de las actividades de la vida y la sabiduría para conocer esto. Toda cosa de la naturaleza y de la vida humana tiene su tiempo: nacer y morir, plantar y cosechar, matar y curar. La sabiduría es como reconocer las sazones y los tiempos para hacer lo que corresponde en cada uno. Antes de nacer y hasta el momento de la muerte, Dios está llevando a cabo sus propósitos divinos, aunque no siempre entendemos lo que está haciendo. Salomón declara 14 acciones que Dios está obrando en nuestra vida individual, buscando llevar a cabo su voluntad. Si cooperamos con el tiempo oportuno de Dios, la vida tendrá entonces sentido. El argumento de esta sección gira alrededor de la repetición de la palabra tiempo. Además, Salomón aduce que Dios ha determinado un tiempo para todo, un tiempo para la injusticia y opresión. Todo ello es parte de la eterna, inmutable e inescrutable providencia divina, lo cual hace que todo el trabajo de una persona sea inútil. Vemos también el control del tiempo por Dios. El propósito de esta sección es el de llamarnos a un concepto de la soberanía de Dios que asegura y a la vez modera al lector. Asegura por causa del control de Dios y sin embargo modera porque el control de Dios permanece misterioso. Hay propósitos en la vida debido a la supervisión divina de sus estaciones. Es decir, en las manos de Dios están las estaciones del año. Tiempo también quiere decir una ocasión o estación. Todo lo que se quiere puede traducirse como propósito y señala a lo que uno desea hacer. Del versículo 2 al 8
También es visible el control del tiempo por Dios que se impone sobre nosotros. El versículo 2 trata del principio y fin de la vida, por lo tanto todo incluido. Hay tres pares en el versículo 2 y 3 que tratan de actividades que construyen o destruyen. Luego vienen emociones privadas, llorar y reír. En el versículo 4, y públicas, estar de duelo y bailar. Esparcir piedras y juntar se refiere probablemente a la agresión de arruinar campos y a preparar la tierra para el cultivo. Las frases del versículo 5 se refieren a enemistad y amistad individual y colectiva. Luego el versículo 6 es una reflexión sobre posesiones o ambiciones, empezando o abandonando la búsqueda de lo que uno quiere, conservando o despojándose de lo que uno tiene. Los versículos 7 y 8 se refieren al hablar, dice tanto callar y hablar, y a las relaciones personales, amar, aborrecer, y nacionales, guerra y paz. En la sección anterior habíamos llegado a la lectura que hace Salomón acerca de que el trabajo es inútil. Y las preguntas que nos planteamos habían resonado o tienen eco también en esta sección. Pensemos en las ocasiones que hemos trabajado larga y diligentemente en un proyecto que fracasó. Tal vez esto nos llevó incluso a frustración. Pensar que tanto trabajo fue una pérdida de tiempo. Y a veces esto pudo habernos llevado a tristeza, a desesperanza. Porque ¿a quién le gusta invertir trabajo en labores que después no prosperan? Precisamente esta es la posibilidad indeseada a la que el predicador nos va a conducir en estos dos capítulos, tanto el capítulo 3 y el capítulo 4. Pensemos qué relación hay entre los tiempos mencionados en el versículo 4. ¿Cómo ilustra esta verdad del versículo 1? Que hay un tiempo para cada cosa. ¿Quién sabe el tiempo oportuno para cada actividad y quién lo puede reconocer? ¿A qué conclusión nos puede llevar todo esto? El predicador enumera 28 actividades y afirma que cada una tiene su tiempo. Esto significa no solo que todas ellas suceden en cierto tiempo, sino también que hay tiempos oportunos para cada una de ellas. Las 28 actividades están agrupadas en 14 pares de polos opuestos, es decir, dentro de cada par, la segunda actividad es lo contrario a la primera. Nacer es lo contrario de morir. Plantar, lo contrario de arrancar. Matar, lo contrario de curar. Destruir, lo contrario de edificar, etc. Los polos opuestos de esta sección ilustran la verdad que Salomón nos ha transmitido en el versículo 1. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo oportuno para todo, aún para actividades totalmente opuestas. Por ejemplo, hay tiempos convenientes para plantar y tiempos ideales para lo contrario, para arrancar lo plantado. Ahora bien, obviamente esos tiempos no son lo mismo. La época para arrancar lo sembrado generalmente no es buena para la siembra también. Así, dentro de cada par, un momento puede ser apropiado para una de las actividades, pero no para ambas. Del tiempo de llorar no es el tiempo de reír. El tiempo de endechar, el tiempo de estar triste, no es el tiempo para bailar. Y así sucesivamente. Allí
Salomón nos transmite la dificultad. ¿Cómo saber cuándo debemos hacer las cosas? Es un problema importante porque si acertamos, los resultados pueden ser favorables. Pero si escogemos el tiempo inadecuado para una actividad, las consecuencias pueden ser nefastas. Lamentablemente, nadie, ni siquiera el más sabio, siempre escoge bien. Aunque el agricultor más experimentado puede plantar demasiado temprano o demasiado tarde, pagará caro su error. Quien no lucha con el problema de saber cuándo callarse y cuándo hablar. En la ola de secuestros que azota América Latina, algunas personas han sido traicionadas y entregadas a los criminales por sus supuestos amigos. Es trágico que las víctimas hayan confiado en individuos a quienes debían haber tratado como enemigos. No supieron el tiempo de aborrecer. En verdad, puede ser difícil saber cuándo abrazar y cuándo no hacerlo, cuándo pelear y cuándo hacer la paz. Estos primeros 8 versículos del capítulo 3 está organizado en forma de poema. El poema nos muestra un mundo ordenado, un mundo organizado. En la poesía de este pasaje, el predicador expone su texto. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vemos o pareciera que hay un fatalismo absoluto, al cual el hombre se rinde involuntariamente. Otros ven un reconocimiento de la soberanía de Dios, implementado por la libertad y capacidad del hombre para ajustar su vida a los requisitos divinos. Este pasaje tiene una restringida majestad de movimiento, pero si el río de la vida consistiera en 2 corrientes que fluyeran entre las mismas orillas, hay una corriente de permiso, por así decirlo, y una corriente de prohibición. Es parte de la sabiduría de la vida saber dónde abordar la marea creciente y no gastar esperanza y esfuerzo en lo que no puede hacerse, al menos por el momento. Dios ha dado el orden y a nosotros nos toca observarlo. Estos versículos se ocupan de las acciones humanas, más bien que con aspectos de la naturaleza del mundo. La mayor parte de su mensaje es claro, aunque no debiera esperarse hallar siempre un significado literal en palabras empleadas poéticamente. Dice el versículo 2, tiempo de arrancar. Probablemente signifique cosechar o tal vez arrancar, es decir, trasplantar, como se hace con las plantas de tomate. Tiempo de matar puede referirse a las ejecuciones judiciales o la guerra. En vista del versículo 5, sin embargo, puede significar más generalmente destruir. Tiempo de desechar probablemente significa tiempo de compartir con nosotros. Tiempo de amar sugiere expresar nuestro amor a Dios y a nuestros semejantes. Tiempo de aborrecer sería aborrecer el mal y oponerse a la injusticia. Es muy claro que la vida del hombre no es simple. Es un complejo de fuerzas interactivas y cambiantes que requieren una respuesta ahora y otra respuesta diferente bajo distintas circunstancias. No siempre nos agrada la cambiante escena de la vida, pero la sabiduría exige que nos ajustemos a ella. Mirando hacia atrás, bien podemos decir que Dios lo ha planeado así. Vivimos en un mundo siempre cambiante. Los sucesos de cada día, así como las condiciones de la vida humana, difieren grandemente y estamos constantemente pasando y volviendo a pasar de un estado a otro, en la rueda de la naturaleza o curso de la existencia de que habla Santiago. En el capítulo 3, versículo 6, hallamos toda clase de altibajos, de los que está llena la ambigüedad de la existencia humana. Para soportarlos bien, entonces es preciso armarse de ecuanimidad, paz de conciencia y humilde dependencia de la providencia de Dios. Una verdad de tipo general.
todo tiene su tiempo. Aún las cosas y actividades que parecen ser contradictorias pueden, al cambiar las circunstancias, ser oportunas, es decir, hallar su conveniencia de tiempo y lugar. Algunos de estos cambios se deben únicamente a la mano de Dios, otros dependen de la voluntad del hombre. En el cielo hay movimientos sin cambio, pero bajo el sol todo cambia. El predicador comienza a hablarnos de dos sucesos, entre los que discurre como entrecomillando la vida del hombre sobre la tierra. Nacer y morir, como ocurre en el mundo de la naturaleza. Sembrar y cegar. Matar y curar, dar vida, son prerrogativas de Dios, aunque por delegación expresa suya, los magistrados pueden imponer la pena de muerte en caso de asesinato. Como al individuo humano, así le ocurre la casa donde vive. La adversidad o la prosperidad, versículo 4, ocasionan distintas condiciones de ánimo. Ejemplos típicos son la muerte o la boda, respectivamente de algún pariente o amigo íntimo. En consonancia con el paralelismo que observamos en estas dos frases de cada versículo, es muy probable la interpretación de el versículo 5 en el sentido sexual, la segunda parte del versículo 5. Así, el versículo 6 también se vuelve claro. El versículo 7 se refiere a rasgar los vestidos como señal de duelo y volverlos a coser cuando se pasó ya el luto. Para la segunda parte del versículo 7, recordemos lo enseñado en Levítico y también en el libro de Job. El versículo 8 muestra primero en los individuos, después entre las naciones, sentimientos opuestos de amistad y enemistad, que con mucha frecuencia se deben a causas ajenas a las partes en discordia. Así, Dios tiene el tiempo para todo. Dios controla el tiempo para todo. La vida del hombre está compuesta de penas y alegrías, de triunfos y fracasos, de trabajos y reposos. El sabio ve así de esta forma que debe de ser. Obtener triunfos sin fracasos haría del hombre un pequeño Dios. Padecer fracasos sin ningún triunfo de la vida sería una miseria infinita. Lo que caracteriza el trabajo del hombre es un conjunto de hacer y deshacer, cada cosa a su tiempo. Como esos tiempos los fija Dios, para el predicador la sabiduría del hombre consiste en ponerse en sintonía con Dios para saber qué hacer en cada caso, qué hacer en cada ocasión. Dios lo ha dispuesto todo, lo bueno y lo malo, el hacer esto y el hacer aquello. Cada tarea tiene su tiempo propicio, cada experiencia humana su razón de ser. El hombre, como ser relativo, se encuentra también ante tareas relativas. Ningún momento es absoluto. Absoluto es solamente Dios. Esto es lo que nos dice el predicador. Pero si vamos un poco más adelante, en el día del bien goza del bien y en el día del mal considera que Dios hizo tanto lo uno como en el otro. Dice también aquí en el capítulo 7, versículo 14, que también está escrito en forma de poesía. Hoy es tiempo de reír. Entonces río con gratitud a Dios. Mañana, si es tiempo de llorar, lloraré con esperanza en Dios. El apóstol Pablo se encontró con este problema en su vida y lo solucionó comprendiendo que las revelaciones y los aguijones en la carne servían ambos al propósito de Dios en su vida y en su ministerio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Hay dos maneras de enfrentarnos con esta realidad de la vida que el predicador nos presenta: con fe o sin ella. Lo que la vida nos diga dependerá de ese imponderable que llamamos fe. Todo tiene su tiempo, concluye el predicador.
Lógicamente, el tiempo es fijado por Dios. No es temor a la fatalidad la voz de la fe que dice, pero yo he confiado en ti, oh Jehová. He dicho, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Salmo 31, versículos 14 y 15. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Abarca los dos extremos de la vida humana y los que están más lejos de su voluntad. Entre ellos podemos incluir todas las experiencias de la vida. Tiempo de esparcir piedras. Con una ligera variante en el texto hebreo, algunos leen tiempo de prodigar agasajos y tiempo de guardarlos. Otros, sin recurrir a ningún cambio, lo interpretan como un eufemismo por el trato marital. Generalmente se ha interpretado con referencia a esparcir piedras en el campo enemigo para hacerlo improductivo. Esa acción del enemigo corresponde sin lugar a dudas a la acción de recoger las piedras para permitir el cultivo del campo. Esto sucedería entonces en las guerras. De todas maneras, la interpretación es clara, se refiere a acciones diametralmente opuestas, ya sea en tiempo de guerra o sea en tiempo para la siembra. Tiempo de romper podría referirse a un acto de duelo. Hay evidencias en la literatura posterior judía que se acostumbraba a aconsejar el rasgar la ropa moderadamente de modo que pudiera remendarse y usarse de nuevo. ¿Qué provecho? Es una pregunta retórica. La respuesta es evidente, ningún provecho, ya que lo que hoy se hace, mañana se deshace. Así que la tesis presentada por Salomón nos lleva a una conclusión. Todo tiene su tiempo. Salomón dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo. Tal vez para nuestro contexto actual, para nuestro contexto latinoamericano y sobre todo del habla española, nos confunda un poco este hebraísmo que se utiliza aquí en esta parte. Lo que se quiere. Aquí se refiere a todos los actos deliberados y voluntarios de la gente. Lo que se quiere siempre se usa para hablar de la gente y significa lo que se desea por medio de lo que está explicando Salomón. Se concluye lo que uno desea. La gente es responsable de sus actos voluntarios. Salomón afirma que cada actividad tiene su tiempo preciso, un punto en el tiempo y una hora, es decir, una duración. Pero no solamente Salomón ha presentado su tesis, nos ilustra, es decir, nos da ejemplos para que nosotros podamos comprender. Después de esta afirmación, Salomón escribe un poema donde nos da estos 14 contrastes que suceden a su propio tiempo. Es muy significativo el hecho de que Salomón haya utilizado el múltiplo de 7 en sus opuestos diametrales y que empezara la lista con el nacimiento y la muerte. El número 7 sugiere la idea de lo completo y el uso de antónimos, que es un estilo poético bien conocido que se llama merismo, sugiere la totalidad de estas cosas. El ejemplo que tenemos es en Salmo 139, versículos 2 y 3. A pesar de que el significado exacto de algunas de estas actividades no está muy claro, Salomón tenía la intención de afirmar que todas las labores de una persona, sean constructivas o no, y que todas sus relaciones hacia la gente, objetos y eventos suceden entonces en un tiempo. Estos versículos finalmente forman parte de una de las porciones más famosas del libro de Eclesiastés. Salomón, en cortas líneas poéticas, retoma la verdad que establece el primer versículo. Todo tiene su tiempo. Los versículos entonces del 2 al 8 consisten en estas palabras, 14 pares de palabras opuestas. El uso del número 7 o de sus múltiplos es común en el Antiguo Testamento, como lo encontramos en otras partes en Eclesiastés y también en el libro de Cantar de los Cantares. 7, como hemos dicho,
significa plenitud. Aquí Salomón lo utiliza para incluir de cierta forma todas las actividades humanas. Cada par parece reflejar el pensamiento del par cercano dentro del mismo versículo. Aquí la mayoría de los pensamientos de Salomón se explican por ellos mismos. Caben, sin embargo, un par de comentarios finales. Algunos ven referencias a arrancar, curar y edificar como alusiones al trato de Dios con su pueblo escogido. Por ejemplo, en el Salmo 80, versículo 8 y 9, establece: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste el suelo delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Tal vez construyendo con las palabras de Salomón, el profeta Jeremías utiliza un lenguaje similar con referencia al pueblo de Dios. Los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Jeremías 24:6. Pero aún así Salomón está pensando en la historia específica de Israel. También está pensando en experiencias humanas generales. Esa es su tendencia en todo Eclesiastés. A ciertos comentaristas y estudiosos de la Biblia les parece que el versículo 5 pudiera tener un significado sexual. Los judíos eruditos tomaron un término de esparcir piedras como si se refiriera entonces a relaciones sexuales, y juntar como refiriéndose a abstinencia. En vista del paralelismo en la segunda parte del versículo, tiempo de abrazar, abstenerse de abrazar, esa sugerencia no carece entonces de mérito. Hay otra manera, como hemos dicho, de entender esto, y es cuando Jesús habló de la destrucción del templo. Describió el derrumbamiento de piedras. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Si entendemos de esta manera el versículo que tenemos delante, Salomón está describiendo el tiempo para edificar, la prosperidad versus el tiempo para la destrucción. La segunda mitad del versículo concordará de manera indirecta. El tiempo para abrazar es el tiempo de prosperidad, y el tiempo para abstenerse de abrazar es el tiempo de la necesidad. Otra palabra de esta sección que nos comunica este rasgar que aparece en el versículo 7 nos recuerda la costumbre hebrea de rasgar las vestiduras en momentos de ira o tristeza. Por ejemplo, en el juicio de Jesús, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras por la ira que le dio. Mateo 26, versículo 65. En contraste a rasgar está coser. Hasta el odio y la guerra tienen su tiempo junto con el amor y la paz. Los cristianos van a odiar la vaciedad de este mundo. También van a aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Estamos constantemente en guerra con los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Y si somos llamados, debemos servir a nuestro país en tiempo de guerra. Además, Dios mismo manifiesta el odio, Salmo 5:5, y el amor, Juan 3:16, hacia este mundo pecador. En todo caso, no tenemos que insistir en cierta imagen específica en estos versículos. El rey Salomón habla de un tiempo para todo. Los ejemplos que da son suficientemente amplios para incluir exactamente todo. La pregunta principal que se hace en esta sección de Eclesiastés no está relacionada con detalles específicos, más bien tiene que ver con la idea central de todo el pasaje. ¿Qué nos trata de enseñar Salomón cuando dice que hay tiempo para todo? Salomón nos enseña aquí que es sabio hacer lo correcto en el momento correcto. La idea es saber cuándo hacer cada cosa con la elección del momento oportuno. Una persona obtendrá lo máximo de sus oportunidades y tendrá una vida exitosa. Aunque esta interpretación puede ser muy atractiva, especialmente en nuestra época tan humanista,
simplemente no concuerda con el texto. El momento en el que nacemos está más allá de nuestro control. De la misma manera, no está en nuestras manos los acontecimientos que traen alegría o pesar a nuestra vida. Otros llegan a concluir, con base a estos versículos, que todos los acontecimientos de la vida son parte de un esquema fijo. Le suceden al ser humano, sea que quiera o no. Por lo tanto, el esfuerzo humano es infructuoso. Pero Salomón no intenta sofocar el esfuerzo humano. Los últimos capítulos de Eclesiastés nos mostrarán esto, los consejos sobre cómo vivir. La mejor explicación es que aquí el predicador señala, sí, el control de Dios. Salomón muestra que todo está en manos de Dios. Dios es el gobernador de este mundo y el predecesor de la historia que hace que aún lo malo ayude a su plan. En lugar de abandonar el esfuerzo humano, esta verdad nos anima a seguir la voluntad de Dios, como se revela en las Escrituras. Como hijos de Dios, hacemos lo que podemos y dejamos el resultado en sus manos poderosas. Así, como hemos visto, evitaremos caer en desesperanza. Al final de nuestro devocional en esta mañana, fijemos nuestra vista en el versículo 8. Amar y aborrecer. ¿Qué es lo que un cristiano debe aborrecer? ¿Qué es lo que un cristiano debe amar? Aborrezcamos este mundo y sus placeres banales, y amemos y acerquemos nuestro corazón a Dios. Es una medida eficaz que nosotros podemos adoptar para estos tiempos. Lo que quiere decir Salomón en esta sección es que Dios tiene un plan para todas las personas, por lo tanto, proporciona ciclos de vida y trabajo para que lo realicemos. A pesar de que nos enfrentemos con muchos problemas que parecen contradecir los planes de Dios, estos no deben ser obstáculos para creer en Él, sino más bien oportunidades para descubrir que sin Dios los problemas de la vida no ofrecen soluciones duraderas. Si el valor de la retribución falla, quizá exista algún orden cósmico que dé sentido a la vida, porque cada cosa tiene su tiempo o forma parte de un ciclo. Ser oportuno es importante. Todas las experiencias enumeradas en estos versículos son oportunas en ciertos momentos. El secreto de estar en paz con Dios es descubrir, aceptar y apreciar el momento perfecto según Él. El peligro es dudar o resentirnos por el sentido de oportunidad de Dios. Esto puede conducirnos a la desesperación, a la rebelión o a seguir adelante sin su consejo. ¿Cuándo es tiempo de aborrecer? No debemos aborrecer a la gente mala, sino aborrecer lo que hace. También debemos aborrecer que maltraten a la gente, que los niños se estén muriendo de hambre y que se deshonre a Dios. Además, debemos aborrecer el pecado en nuestra vida. Esa es una actitud de Dios. Eso es algo que Dios desea que nosotros reflejemos todos los días de nuestra vida. Que aborrezcamos el pecado y que anhelemos la perfección de la presencia de Dios y anhelemos la perfección de que un día estaremos delante de su presencia donde ya no habrá ni muerte, ni dolor, ni pecado. Oremos para presentarnos todos los días y ser limpios en la sangre que Cristo ha derramado en la cruz del Calvario y seamos limpios de toda acusación ante el trono de Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites pasar juntos, por este tiempo que nos permites abrir tu palabra, tomar de ella alimento, Señor, ser exhortados, ser animados y sobre todo, Señor, permitirnos por ella también discernimiento y las enseñanzas para nuestra vida diaria. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor.
Y Señor, porque un día derramaste tu gracia sobre nosotros y nos has permitido conocer el don perfecto en Cristo Jesús. Señor, permítenos honrar tu nombre y glorificar tu santo nombre. Y Señor, por medio de cada actividad, de cada pensamiento, de cada palabra en nuestro día, podamos glorificarte. Dejamos en tus manos, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros anhelos, y permítanos discernir también, Señor, que el tiempo perfecto para cada cosa tú lo estableces. Señor, danos paciencia, danos tranquilidad en nuestro corazón para soportar las tribulaciones, Señor, el tiempo de persecución, el tiempo en que seamos señalados, Señor, y también permítenos observar que habrá también un tiempo, Señor, para ser restituidos. Padre bendito, todo lo dejamos en tus manos y todo confiamos que tú has de responder de la mejor forma. Todo lo rogamos a ti y lo pedimos por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.